Entonces, ya que tenemos nuestro paralelogramo y tenemos la propiedad que dice que las diagonales de un romboide se cortan en su punto medio o se bisectan, vamos a comprobarlo con una justificación a doble columna. Entonces, aquí yo ya escribí una, que es que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Entonces, los lados que estoy diciendo que son congruentes son el AD y el BE. Y pues la justificación es porque es una propiedad de los paralelogramos. Entonces, listo. Ahora, como segundo paso, podemos darnos cuenta de que el ángulo, pues acá, el D, es congruente con el ángulo B. Entonces, vamos a probarlo. Entonces, bueno, estos dos, bueno, son congruentes porque son alternos internos entre dos paralelas. Entonces, sí, entonces queda este ángulo. Aquí, aquí y aquí. Y ahora ¿no? Y ahora... bueno, es el FB. Listo. Entonces, como podemos ver, sí son congruentes. Y esto yo ya lo había dicho, pues por lo de las dos paralelas que son cortadas por una transversal. Entonces vamos a escribirlo ahora. Entonces es el ángulo D es congruente con ángulo... A ver, pongámosle esto. Tampoco me deja, entonces con el ángulo B. Y ahora esto es por alternos internos. Alternos internos. Listo. Entonces ahora el tercer paso es que vamos a ver que este ángulo A es congruente con el ángulo E. Entonces, estos dos van a ser congruentes por la misma propiedad de la que habíamos hablado en el punto 2, que es que alternos internos entre dos paralelas que están cortadas por una transversal son congruentes. Entonces, pues vamos a mirar. Eso no era. Era este. Era al revés. A ver, aquí, aquí. Entonces podemos ver que sí, efectivamente sí son congruentes. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces es el ángulo E, que es congruente con el ángulo A. Listo. Entonces ahora como justificación vamos a poner también que son alternos internos. Alternos internos. Listo. Entonces ahí podemos ver que ya tenemos tres datos. Y son que, bueno, tenemos un ángulo, que son estos, otro ángulo y un lado. Entonces, ahí ya podemos afirmar que estos dos triángulos, el triángulo BFE y AFD, son congruentes por ASA, por criterio de congruencia ASA. Entonces vamos a escribirlo. 4
Entonces el triángulo BFE es congruente con el ángulo DFA. Listo. Y esto lo decimos por criterio de ASA, que está en los puntos 2, 1 y 3. Listo. Entonces, ahora bueno, listo. Entonces vamos a poner eso acá y vamos a poner otro texto. Entonces, listo. Como quinto punto, pongámoslo. Podemos decir que el segmento FB, pongamos pongamos ese como si fuera el segmento. Entonces el segmento DF es congruente con el segmento FB. Y como justificación vamos a poner que es por CPCTC, que es que pues lados de un triángulo como congruente pues también son correspondientes pues en el otro triángulo. Entonces también de esta manera podemos afirmar que los segmentos AF y segmentos y el segmento FE son congruentes. Bueno, y esto es acá falta una C. Son también CPCTC, entonces es partes correspondientes de un triángulo. Bueno, también son listo. Entonces así podemos afirmar que es como podemos darnos cuenta de que efectivamente las diagonales de un romboide se cortan en su punto medio. Entonces, es decir que ambas, los segmentos de F y B, son iguales, porque como están bisectadas, pues la definición de una bisectriz es que divide en dos partes. Y de igual manera es en los segmentos AF y FE.